Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a quienes agradecemos su valiosa sintonía, este y todos los sábados, en el programa Luces para el Alma, de 12 a 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma del desarrollo de nuestra espiritualidad, siempre acompañados en la parte técnica por Luis Armedo. En este programa damos orientaciones a la vida espiritual, proponiendo bases para la vida espiritual del ser humano, pero esencialmente para las bases de una sociología, una sociedad que, sustentada en la existencia de Dios, en la reencarnación y en la vida después de la vida, la mal llamada muerte, el hombre tiende a sentar las bases de una verdadera sociedad como es la que realmente necesitamos. Hoy traemos un tema de mucha vigencia, precisamente para hablar de los grandes problemas que actualmente vive la sociedad. Una sociedad donde el hombre cada día es más desigual, donde el hombre día es más pasionario, donde cada vez hay más aparentes diferencias. Y entonces preguntamos, ¿dónde está la justicia divina y cuál es el camino que nos depara? El tema que hoy hemos escogido para desarrollar se denomina reencarnación, racismo. Quiere decir la visión espírita frente a la situación del racismo, de la discriminación muy actual en estos días. Allan Kardec, el codificador de la doctrina, que era su seudónimo, ¿no? Porque su verdadero nombre, para los que deseen constatar, era Hipólito León de Nizal-Ribail, fue un pedagogo francés que aportó mucho a la instrucción pública en Francia. Él, preocupado por estas visiones, cuando descubrió la realidad de la continuidad de la vida después de la muerte, no vio en la comunicación con los espíritus, ni se detuvo en las cosas frívolas, como aún muchas personas siguen haciéndolo. Vio que al constatar que el alma continuaba viva, que la muerte simplemente era una transferencia vibratoria, psicológica, de la continuidad de la inteligencia, de la continuidad de nuestras psicologías, vio en este gran descubrimiento una nueva filosofía para dar respuesta a los grandes cuestionamientos de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos depara? Rompiendo todos los paradigmas teológicos, psicológicos y filosóficos que hasta el momento se habían dado. Entonces, bajo esa perspectiva, plantea una gran ley, que es la ley de sociedad y la ley de progreso, y comienza a organizar metódicamente unas preguntas a los espíritus superiores, empezando por la metafísica, pasando por la psicología, la sociología, hasta el cuarto libro, el libro de los espíritus, que son las respuestas sociológicas. En la pregunta 793 del libro de los espíritus, el codificador formula una pregunta de importante profundidad. Pregunta a los espíritus, exactamente al espíritu de verdad, cuáles eran los signos de una civilización. Y sorprendentemente, el espíritu de verdad responde que el hombre vive en una ilusión, porque estamos instruidos, quiere decir, tenemos avances materiales, pero que la verdadera civilización se reconoce por los signos de fraternidad e igualdad. Quiere decir que en la medida que el ser humano reconoce al próximo, al prójimo, como alguien igual, como alguien al cual debe dar lo mejor, se reconoce el verdadero estado social. Interesante respuesta, que sirve para entender los principios que la doctrina espírita ha venido creando
respecto a la reencarnación. La doctrina de la reencarnación es actualmente la única que puede justificar desde todas las perspectivas científicas la justicia divina. Allan Kardec precisa en la pregunta 171 que la doctrina de la reencarnación, esto es, aquella que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios para con hombres de una condición moral inferior. La única que puede explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece el medio de rescatar nuestras propias faltas mediante las nuevas pruebas. Toda la razón nos indica que no hemos vivido una sola vida. Toda la razón, las evidencias científicas que en muchas oportunidades hemos expuesto en este programa, Elizabeth Kübler-Ross, John Newton, Ian Stevenson, Raymond Moody, todos estos, Brian Weiss, todos estos psicólogos, psiquiatras, Carol Bowman, quien propone la visión de la educación desde la reencarnación, superando los aspectos de la psicología transpersonal, nos hace entender que el ser humano ha vivido muchas existencias. Desde la visión de la psicología y el evangelio, Jesús, reencarnacionista, planteaba visiones importantes a Nicodemos, dando a entender que el hombre debería volver al vientre de su madre, lo cual significa que esa visión contextualiza que el hombre no ha vivido una sola vez. Muchos psicólogos transpersonales, muchos psicólogos analíticos ya han descubierto en las bases del inconsciente muchas problemáticas. Todo esto para precisar y confirmar que el espíritu como tal no tiene sexo ni raza. Todos vivimos experiencias transitorias en cuerpos físicos que conforme a la evolución, a la condición social y psicológica, los seres humanos debemos afrontar. Significa que no hay razón para discriminar al ser humano en función a la raza, a la religión o a cualquier otra desigualdad aparente. Manuel Filomeno de Miranda, este espíritu que nos revela obras a través de la psicología del gran humanista y orador Divaldo Pereira Franco, en una de sus más recientes obras, Transición Planetaria y Amanecer de la Nueva Era, nos informa que la Tierra, desde el punto de vista espiritual, atraviesa un proceso de mundo de expiación de pruebas a un mundo de regeneración. Quiere decir, estimados radioescuchas, que las aparentes crisis que hay, las aparentes injusticias que se dan, son un proceso temporal donde el propio ser humano debe aprender, por medio de la experiencia y el dolor, a identificar que la única forma de construir su felicidad es el reconocimiento del próximo o del ser humano. ¿Por qué entonces viene el espiritismo a respondernos? Hay diferencias de razas. ¿Por qué hay diferencias de culturas, de religiones? ¿Dónde estará ese aspecto maravilloso de Dios respecto a las desigualdades? Lo primero que hay que decir es que hay una esencia divina en todos los seres humanos. La primera razón para no discriminar se da en que somos espíritus, hijos de un mismo Padre, creados por un mismo Padre, y que esas actitudes con P, aparentemente desigualdades, solo nos dan a entender que hay espíritus que han tenido un progreso superior, o mejor, otros espíritus que estamos en progreso por nuestros estados inferiores. Significando que la razón de ser de los gobiernos, de las personas, debe enfocarse en poder generar procesos de solidaridad, procesos de ayuda, para que solidariamente, como lo dice la palabra, el ser humano busque sus procesos de educación y de constatación de esas verdades. El número de reencarnaciones no tiene una fórmula aritmética ni tiene una numeración determinada. Cada ser, conforme ese evangelio maravilloso, cuando el Padre recibe al Hijo pródigo en su casa, dando el paradigma, dando la interpretación psicológica de esas verdades, el Padre va dando las oportunidades en cada existencia para que el propio ser humano se rehabilite y tenga el mérito de despertar la conciencia frente a los sufrimientos.
Quiere decir que una cosa ya viene siendo la religiosidad frente a la espiritualidad. Y precisamente estos temas de la discriminación racial, de la discriminación religiosa, se convierten en una temática más espiritual. Cuando el ser humano comienza por comprender que la experiencia que hoy tiene en la piel más asentada, en la piel color negro, en la piel con mayor melanina, o cuando tiene un color blanco, el color de los ojos, ve únicamente en la experiencia de esa visión lo que refiere a que el cuerpo físico es un instrumento, a que la cultura es un patrimonio que él debe desarrollar, pero no es la piel, no son las posiciones sociales lo que verdaderamente da relevancia al espíritu en su experiencia transitoria del cuerpo carnal. Damos la bienvenida entonces a nuestro hermano Jorge Berrío, quien también nos viene a hacer aportes sobre este tema de hoy, reencarnación, racismo. Muy buenas tardes para todos, reciban un fraternal saludo. Estamos realmente, este tema de la reencarnación es un tema que realmente debemos entender profundamente para ir así comprendiendo las realidades de la justicia divina, que las desigualdades que aparentemente hay son una prueba para el espíritu y no un acto para discriminar, ¿no? Porque todo a través de la puerta de la reencarnación, que es oportunidad para aprender, para reparar, para expiar o para reafirmar determinadas condiciones espirituales que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Buenas tardes para todos y esperamos compartir esta hora con mucha fraternidad y mucha sintonía de parte de ustedes, ¿no? Entonces, otorgar y retener derechos o privilegios basándose en la raza o rehusar asociarse con personas por su raza se conoce con el nombre de discriminación. Así es. Entonces, derechos, otorgar o retener derechos o privilegios basándose en la raza, eso es discriminación racial, ¿no? Eso es un punto donde nosotros tenemos que aprender a manejar las diferencias. Es que cuando no entendemos por qué somos diferentes, pero ese es un buen interrogante, ¿por qué somos diferentes, no? Para evitar así la discriminación racial o de opción sexual o cultural o religiosa, porque hay también discriminación religiosa, ¿no? Así es. Que porque no creemos en tal o X determinados ritos o ceremonias, hay una discriminación en nosotros. Eso es la falta de conocimiento, ¿no? ¿Qué piensas tú, John? ¿Qué desconoce la gente? Sí, esto también es algo maravilloso que el espiritismo nos responde con mucha claridad. En el primer libro, el libro de los espíritus, de las causas primeras, Kardec comienza por interrogar a los espíritus superiores respecto de la desigualdad aparente, como decía Jorge, de las razas, ¿no? Y esa desigualdad viene de las creaciones de las propias razas, ¿sí? La creación de la raza adámica, de las razas egipcias. ¿Qué labor cumplían? Y para hacer una síntesis de la finalidad de las diferentes razas, nos informan los espíritus superiores que estas razas, la pureza genética, los conocimientos que aportaron a la historia, guardaban estrecha relación a las adquisiciones intelectomorales que estas razas tenían. Los primeros espíritus que entran a habitar los cuerpos de los primates traían ya de otros planetas la adquisición de conocimientos intelectomorales. Y además es desde la vibración, desde el cuerpo espiritual, donde al encarnar o a reencarnar estos espíritus en este tipo de razas, imprimen la evolución genética y moral de los diferentes cuerpos y espíritus. Quiere decir que por eso algunos son chinos, algunos son egipcios, otros son hebreos, ¿sí? Y va viendo, conforme esa diferencia aparente de actitudes, porque esa igualdad no quiere decir que todos seamos en el sentido literal iguales, sino que cada espíritu, conforme sus avances reencarnatorios, va aportando una cualidad. Es por eso que en la historia y en un libro muy maravilloso que se llama Camino de la Luz, se explica con mucha perfección el objeto de las diferentes razas, lo cual significa que el objeto de las razas no es para discriminar, sino que es como una gran ley de solidaridad
en donde estos espíritus que ocupan transitoriamente estos cuerpos físicos van aportando la evolución al planeta. Y se cumple lo que los espíritus anunciaban a Kardec en la pregunta 167. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? El progreso de la humanidad, el mejoramiento moral de la humanidad. Ahí entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios si esto no fuera de esta forma, ¿no? Es que cuando reencarnamos en las distintas razas y los distintos pueblos, hay una connotación psicológica que influye en cada uno de estos pueblos y de estas razas, ¿no? Lo vemos en las características de la raza oriental, es muy diferente a la anglosajona y muy diferente a la color moreno, ¿no? Todos son la raza negra, todos son características muy diferentes. ¿Por qué? Porque tienen sus connotación psicológica y una historia que caracteriza lo que cada uno ha logrado a través del tiempo. Entonces, nosotros como espíritus necesitamos reencarnar en las distintas razas para tener un aprendizaje en esas culturas, en esas condiciones psicológicas que viven cada uno de estos pueblos, ¿no? De estas razas y de estas culturas. Entonces es necesario que el espíritu aprenda aquí en la tierra, nosotros, a reencarnar en las distintas posiciones como una forma de aprendizaje, ¿no? El espiritismo nos abre la respuesta científica, filosófica y moral a todos los tipos de discriminación. Lo anotaba Jorge Berrío al inicio, que hoy hemos escogido la racial, ¿no? Las etnias, los diferentes tipos de actitudes de conforme las culturas y lo demás, pero esto también tiene mucho que ver con las discriminaciones que actualmente conocemos como de género, como las discriminaciones culturales, y que los gobiernos, en función de esa gran transición que se está dando, ya se intuye al gran inconsciente colectivo el concepto de inclusión, donde los seres humanos ya no se miran como distintos, sino que se miran como complementarios. En la pregunta 768 del libro de los Espíritus, Kardec hizo una pregunta fenomenal, muy propicia para este tema, Jorge, respecto al racismo y la discriminación. ¿Cuál es el objeto de que el hombre esté en sociedad? Y tanto el maestro Kardec como los espíritus daban una respuesta sensacional, ¿no? Que el hombre está en sociedad porque tiene primero actitudes para vivir en sociedad y segundo, no está completo. Quiere decir que necesitamos de los demás para ir completando esas aptitudes con P e ir creando los sentimientos de solidaridad y de fraternidad. En función de todo esto, el ser humano hoy requiere concientizarse que todo lo que está viviendo es transitorio y que esas experiencias de discriminación se basan en algo importante que viene también muy al tema, la importancia que se da a la personalidad, sustentada muchas veces en orgullo, y la poca importancia que se le da a la educación de la espiritualidad y de la inmortalidad, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos que ver de que hay diferencias en las actitudes. En por cuestiones geográficas, históricas, psicológicas, hay mucha desigualdad en nuestras actitudes. Pero entonces esos grupos de raza o de creencias tienen una tarea de ayudar a los que están un poquito más atrasados. Así es. No hay el proceso evolutivo. Por ejemplo, vemos países mucho más desarrollados que los nuestros, pero no es para dominar los superiores a los inferiores, no. Es para ayudarnos mutuamente por la ley de solidaridad, de fraternidad, y ese es el proceso de educación que debemos tener, ¿no? Tener para que nosotros seamos tratados todos por igualdad por el ser humano, aunque haya diferencia de actitudes. Todos merecemos el amor, el respeto y esa posición de aprendizaje de la vida, ¿no? No venimos para que unos nos dominen a otros, sino unos nos ayudemos a los otros. Porque esa es la tarea de la solidaridad y de vivir en sociedad. La ley de sociedad se aplica a todos y que nosotros somos todos, tenemos el mismo cuerpo físico, la misma constitución. Varía lo externo, el color de la piel, los rasgos físicos del rostro, pero todos tenemos los mismos brazos, el mismo corazón, la misma sangre, los mismos órganos, porque lo que nos diferencia a nosotros
realmente es el estado espiritual, no lo corporal, no lo físico. Porque lo físico es adaptado a las regiones, a las culturas de determinados pueblos, ¿no? Pero no somos diferentes, no existe una sangre más pura que otra, porque es todos los órganos, todas las formas fisiológicas del ser humano somos iguales, porque estamos viviendo el mismo planeta llamado Tierra, la misma casa, respiramos el mismo aire. Así es. Para resumir esta primera parte, Kardec sintetiza todo lo que hasta el momento hemos tratado de exponer en la pregunta 831, cuando preguntó al Espíritu de Verdad lo siguiente: la desigualdad natural de las aptitudes no pone a ciertas razas humanas bajo la dependencia de otras más inteligentes. Y respondieron los espíritus superiores: sí, más para elevarlas y no para embrutecerlas, todavía más mediante la servidumbre. Durante demasiado tiempo han venido considerando los hombres a los individuos de ciertas razas humanas como animales de labor, provistos de brazos y manos, que se han creído con derecho a vender. ¿Cuál sería si se tratara de bestias de carga? Aquellos hombres que se conceptúan de más sangre pura, insensatos, que solo ven lo material. No es la sangre lo que es pura, en mayor o menor grado, sino el espíritu. Vamos entonces a un espacio de comerciales y los invitamos a seguir participando con nosotros en Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces seguimos con este tema y vamos a ver, John, y todos los que nos escuchan, que a veces hay confusión de los términos resurrección y reencarnación. ¿Por qué? Porque en las muchas religiones existe esa, sobre todo la judeocristiana, todas las que venimos de esta línea, existe la resurrección y es una creencia más popular, ¿no? Podemos decir que en la época de Jesús existía la creencia entre los judíos de la reencarnación, ¿no? Existía porque ellos creían en la reencarnación. En varias partes de la misma texto del Evangelio, vemos cómo los apóstoles le hacen pregunta al Maestro Jesús. Cuando el ciego, que se encuentra que el Maestro lo va a curar, le dice: ¿este ciego es que deben sus padres o él es el que está con deudas ante la ley divina? Y Jesús le contesta: no es los padres ni él, sino es para que se glorifique Dios, ¿no?, sobre él. Ahí había una connotación de que tenían que creer en unas vidas anteriores. También cuando le preguntaban a él que quién eres tú, entonces él decía: ¿ustedes quiénes creen que soy yo? Entonces, ¿qué le decían? Que tú eres Elías, que tú eres un profeta de la antigüedad. ¿Cómo iba a ser un profeta de la antigüedad? ¿Cómo iba a ser? Era que era un profeta de la antigüedad reencarnado, porque tenía un nuevo cuerpo físico, todos lo habían visto nacer en Belén. Entonces, la creencia en la reencarnación. No puede existir en la Biblia la palabra reencarnación porque era una palabra que fue creada después. Cuando fue escrita la Biblia, la palabra reencarnación no existía. Pero la creencia en tener varias vidas sí existe desde tiempos inmemorables.
los mismos judíos, que era donde nació Jesús, no tenían claro, ¿no?, qué era lo que resucitaba, si era el cuerpo o el espíritu. Por eso Pablo de Tarso, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 44, cómo nos define muy claramente cuando habla, ahí aclarándole a los judíos que existe el cuerpo espiritual, existe el cuerpo material. Y él muy claro ahí cuando dice que uno resucita en cuerpo espiritual. Es decir, que cuando uno deja el cuerpo, despierta, revive nuevamente, ¿a dónde? En el mundo espiritual. Perispíritu. En ese cuerpo espiritual que nosotros los espíritas lo conocemos como periespíritu. Pero bien, esa es la confusión de resurrección en la carne, no de la carne, más bien, no en la carne, en la misma carne, sino de la carne. Nos desprendemos de la carne y entramos como espíritus ya libres del cuerpo físico. Ese es el término de resurrección, como a Jesús lo vieron con el mismo cuerpo, con las características del mismo cuerpo cuando estaba vivo, después del tercer día de crucificado. Al ver el mismo cuerpo y no tenerlo claro, no tener claro el término, pensaron que era resucitado en cuerpo y alma. Y no eran cuerpo y alma, por eso Pablo de Tarso más adelante lo aclara, en cuerpo espiritual. Entonces explícanos, John, qué es el término reencarnación para ver la diferencia de resurrección y reencarnación. Sí, la reencarnación es la vuelta del alma o del espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo nuevamente formado para él y que nada tiene de común con el antiguo cuerpo. Esto es maravilloso, Jorge, claro, porque aquí es donde está el punto clave del estudio de hoy, ¿no? O sea que los que discriminamos actualmente a una raza, a una cultura, bien hemos podido en otra existencia haber hecho parte de ella. Sí. O en futuras existencias vamos a ser parte de esas razas, ¿no? Es cuando uno tiene esta visión, uno comienza a tener con mucha mayor claridad el valor ético-moral del respeto por los demás, del respeto a la diferencia, del respeto a las culturas, porque cada cultura, cada experiencia física va constituyéndose en una oportunidad de crecimiento para el espíritu. Y lo más hermoso de la religión o de la creencia cristiana es reconocer el derecho del otro y el límite de nuestros derechos, ¿no? Así es. Entonces, por eso cuando estamos convencidos de la reencarnación, que la vida continúa, y fue lo que nos demostró el Maestro Jesús, al aparecer después, que no fueron una ni dos veces, fueron muchas veces que se le apareció a los apóstoles y a muchas personas, ¿no?, para comprobar de que no era solamente imaginación de los apóstoles. Ese hecho demuestra la inmortalidad del alma, y el alma es la que reencarna en un cuerpo diferente. Ahí es donde se muestra la justicia divina, que gracias a Dios podemos tener la oportunidad de reparar, de volver, de regresar. Por eso en el Evangelio Jesús lo dijo cuando hablaba con Nicodemos. ¿Se acuerdan de ese hecho, no? Cuando dice, nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Y Nicodemos claramente le pregunta, ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre materno? Ahí estamos hablando claramente del nacimiento físico. Las religiones lo interpretan de una forma de nacimiento espiritual, pero no, ahí el diálogo estaba hablando era de lo físico, cómo un hombre viejo puede entrar al vientre materno. Es el proceso de la reencarnación, donde todos venimos a través del vientre materno para cumplir una misión, un trabajo. Entonces es claro que la reencarnación nos fortalece en el respeto a los demás, en el respeto a la mujer, ¿no? Porque también podemos reencarnar en sexos diferentes, hombre, mujer. Y ese es el respeto, y ahí es donde viene la explicación también de por qué no debemos discriminar a aquellas personas que tienen problemáticas sensuales, ¿no? No solamente la raza, de religión, de sexo. Sí, cuando creemos y entendemos bien la reencarnación, no hay discriminación de ninguna clase. También hay algo muy importante que hay que aclarar, que nosotros no reencarnamos en animales. No hay retroceso. ¿Sí? No hay retroceso. Hay muchas creencias orientalistas que ahí están influenciando acá en nuestro medio, donde hablan de que podemos reencarnar en animales.
no podemos reencarnar. Ya pasamos por ese estadio evolutivo y el espíritu nunca retrocede. No retrocedemos. Siempre vamos hacia adelante. Nos podemos estancar, ¿no? Porque tenemos un libre albedrío y podemos decidirnos a equivocarnos, a hacer cosas que no están de acuerdo a la ley. Entonces el espíritu sí se puede estancar, pero no puede retroceder, ¿no? Hay otra pregunta, John, si quieres aportar también sobre este punto, o hay otro que la gente no cree en la reencarnación porque se dice que se acaba la familia, que se acaba todos los vínculos, que para qué reencarnar, que se acaba todo, porque entonces si mi papá, mi mamá, que quiero tanto y reencarna después, ya yo no la voy a ver más porque ya está en otro cuerpo. Entonces que se pierde la familia. ¿Qué piensas o qué nos dice la doctrina espírita sobre eso, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, la reencarnación no acaba con los lazos de familia. Los espíritus forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones, nos informa la doctrina espírita. Esos espíritus están juntos por esos vínculos y siempre se buscan. La encarnación solo los separa momentáneamente, la reencarnación solo los separa momentáneamente, porque después que vuelven al mundo espiritual, o sea, cuando cumplimos ese ciclo, se encuentran como los amigos al regresar de un viaje. Esto es bonito. Por el contrario, la reencarnación nos enseña en el Evangelio según el Espiritismo, que también lo enseñó el Maestro Jesús, que hay dos tipos de familia. La familia por los lazos corporales, por eso a veces vemos, estimados escuchas, hermanos consanguíneos que se odian más que dos enemigos milenarios, ¿verdad? O vemos personas que no tienen ningún lazo de consanguinidad, que guardan una afinidad y un cariño como si ya lo hubieran construido. Pero también hay los lazos espirituales. Quiere decir que el término de la vida física no rompe en manera alguna el afecto, el cariño, como también el odio, la antipatía que hayamos construido. Es una esperanza maravillosa, porque ya hemos oído muchos testimonios de espíritus, gracias a la mediunidad educada en el espiritismo y en Jesús, cómo vienen a comentarnos que cuando llegaron al mundo espiritual lo esperaban los tíos, los sobrinos, los amigos, los guías, porque va aumentándose esa forma fraternal, ¿verdad? Imagínense que no son simplemente los amigos de esta vida, sino de todas las experiencias espirituales. Y eso va extendiendo el amor. Y ese es el sentido que el Maestro Jesús quería darnos con aquella experiencia del Evangelio, cuando Él preguntaba, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre, dando a entender que la real afinidad, el real amor, está en los vínculos espirituales. Está en los vínculos espirituales. Por eso no hay justificación alguna que actualmente existan guerras de etnias, como sucede en Sudáfrica y en otras partes, donde hay líneas imaginarias y donde una tribu, a pesar que son del mismo color de piel, Jorge, ¿no?, traspasan esas líneas y se asesinan. O las guerras religiosas. O sea, no hay nada que justifique, porque Jesús, recuerden, radioescuchas, hermanos que nos escuchan, Él convivió con diferencia de razas, el samaritano, ¿sí?, y de culturas, el fariseo, el escriba, y a quien escogió de todas esas distintas religiones, culturas y razas, como aquel que aparentemente representaba los valores, al más discriminado de todos, que era el samaritano, Jorge, ¿recuerdas? Así es, la parábola del buen samaritano, ¿no?, como un ejemplo de verdadera espiritualidad, de verdaderas conquistas superiores. Porque esa la parábola, allí es donde nos está enseñando que lo que más importante es no discriminar a nadie, porque no podemos cuantificar los valores de la otra persona, porque eso solamente lo lleva en el corazón, en el alma, en el espíritu. Entonces, cuando Jesús nos está poniendo en la parábola del buen samaritano, que todos los judíos discriminaban, rechazaban por gente de vida mala, por gente no salvada, que no entraban al reino de los cielos, que eran los samaritanos, los que vivían en Samaria, que a pesar de ser del misma nacimiento, de la misma raza judía, tenían otro tipo de creencias y prácticas y eran rechazados, discriminados por los judíos. Entonces, ¿qué ejemplo dio ahí? De que no debemos juzgar y que lo importante ante Dios es el sentimiento de amor de verdadera espiritualidad. Porque pasó el sacerdote, pasó el levita,
pasaron todos aquellos que tenían una concepción de espiritualidad y de verdadero amor a Dios, pero no tenían la verdadera solidaridad, fraternidad y caridad y verdadero amor hacia la humanidad. Cuando hay verdaderamente amor a Dios, no hay discriminación. Puedes ser muy religioso, puedes tener muy buenas creencias, leerte la Biblia de memoria, saberte tus prácticas rituales, pero si no eres bueno de verdad, de nada vale esas creencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fomentar realmente más el sentido de religión de verdad en el corazón y no una religiosidad aparente. La religión de verdad de corazón es cerca a Dios, vivir con Dios, estar con Dios, porque no es creer en Dios, es estar realmente con Dios a través de una sintonía, ¿no? Una coherencia entre lo que pensamos y sentimos, cómo vivimos. Esta experiencia de la espiritualidad, de la religiosidad con concordancia emocional, que bien nos explica Juana de Ángelis, ¿no? Porque a veces somos religiosos pero fanáticos, que es lo que está sucediendo con todas estas religiones, con todo respeto, fundamentalistas, ¿no? Ninguna religión que siga un Dios de amor justifica la muerte de ningún ser humano, ni su discriminación. Pero también el espiritismo nos explica por qué actualmente hay jóvenes que hacen discriminación racial. Actualmente vemos en España, en Estados Unidos, cómo hay grupos de personas que discriminan a los latinos. Una reciente discusión de un personaje candidato a la presidencia de Estados Unidos utiliza como discurso la discriminación hacia los latinos, ¿verdad? Que ha tocado nuevamente las fibras de este importante tema que por eso es muy actual. Sin embargo, hay que recordar y no hay que dejar de lado que la discriminación bajo cualquier punto de vista no tiene ningún objetivo y es parte de la inferioridad del ser humano. Hitler discriminó a los judíos. Eso es algo que la historia constantemente nos está llevando a recordar. Hace poquito, el día de ayer, recordábamos los 70 años de la bomba de Hiroshima, donde toda una raza, ¿sí? Se vio afectada. Pero también nos enseñan los espíritus que a pesar de las conquistas tan fuertes de las civilizaciones, de estas guerras donde aparentemente hay un sufrimiento, también se da un progreso espiritual, ¿sí? No con las bondades ni con la espiritualidad que quisiéramos, pero eso también nos conlleva un progreso. Por eso los jóvenes que nos escuchan, que discriminan, que buscan esas conductas de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces identificándose con un nazismo que busca la exclusión de otros seres humanos, no tiene justificación, pero sí se ve porque hay espíritus en la tierra todavía buscando la división del ser humano y que inspiran estos comportamientos, ¿no, José? Así es. Es necesario que todos nosotros vayamos entendiendo también que todos reencarnamos en distintos planetas, en distintos mundos también, porque la familia universal, la humanidad, está en todo el universo, ¿no? Está en todos los rincones del universo porque Dios hizo el universo para que sirva de moradas para todos nosotros los espíritus, en distintas condiciones, en distintos estados. Entonces realmente nosotros también podemos alcanzar niveles espirituales y morales que nos caracterizan para que reencarnemos en distintos planetas, en distintos mundos, porque recordemos que esta vida que tenemos en este momento, en este cuerpo físico, no es la primera ni la última. No es una experiencia. Es el espíritu, como dice Pablo de Tarso en el Evangelio, nos dice en la Biblia, en el texto bíblico, nos dice que el hombre tiene una sola vida, ¿no? Que ahí se basan muchos religiosos para atacar de que no existe la reencarnación. Y nosotros los espíritas estamos de acuerdo con eso. Uno tiene una sola vida. Todos nosotros tenemos una sola vida. ¿Por qué? Porque somos inmortales. Somos eternos hacia el infinito, ¿no? Lo que tenemos es varias existencias corporales. Podemos tener varios cuerpos físicos, pero una sola vida, la espiritual, ¿sí? Que todos nosotros podemos gozar de esta experiencia terrenal.
Entonces somos espíritus viviendo una experiencia corporal y ya hemos tenido muchos nacimientos y muchas muertes del cuerpo físico. Por eso nosotros los espíritas llamamos de la desencarnación. Desencarnación, cuando venimos a la tierra, encarnamos en un cuerpo físico, pero ya tuvimos varias existencias físicas y eso es lo que se llama la reencarnación. Entonces, todos nosotros no reencarnamos solamente en la tierra, reencarnamos en distintos mundos acordes al nivel espiritual de cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso porque viene la otra componente que también Allan Kardec se cuidó en dejar muy claro en la codificación. Siempre hablamos de reencarnación. Quiere decir que vemos la existencia del presente hacia atrás, pero el espiritismo nos presenta la existencia hacia un futuro, como decía Jorge, quiere decir la vida futura. Nosotros en estos momentos estamos preparando las condiciones de equilibrio o desequilibrio de futuras existencias. Entonces, estimados hermanos, si ya conocemos la ley de causa y efecto, si ya conocemos los componentes intelectuales y morales, las personas que persisten en justificar la discriminación racial o de cualquiera otra situación, ¿cuál será la consecuencia de esos espíritus, no? Sí, es importante eso. Teniendo el conocimiento ya de lo que es la reencarnación, no debemos discriminar a nadie, no debemos humillar a nadie, no debemos perder nuestras tareas, nuestras misiones, nuestras pruebas que tenemos en el hogar, en la familia, en el trabajo, porque la vida no es fácil para muchas personas, ¿no? Hay mucho sufrimiento, muchos problemas, muchas dificultades. ¿Por qué? Porque si no, es como la escuela. Somos estudiantes, ¿no? Entonces en la escuela, para pasar a otro curso más adelantado, tenemos que superar, aprender las que estamos en el curso que estamos, ¿no? Entonces, si no, tenemos que repetir el curso, repetir las clases, recomenzar, es un recomenzar, con quizás dificultades más apremiantes, ¿no? Pero la vida nos da oportunidades para recomenzar cuando fallamos. No discriminemos, no censuremos a nadie, no señalemos las diferencias porque cada uno está viviendo la experiencia que necesita. Si tiene un defecto físico, porque a veces nos burlamos de personas que tienen defectos físicos, o porque tiene una determinada raza, o porque tiene una determinada posición social, ¿sí? Eso no debemos hacerlo. Eso es falta de respeto a las mismas leyes divinas, porque cada uno es heredero de sí mismo, cada uno está viviendo la experiencia que necesita vivir. Y los que estamos, por ejemplo, si nos nace un hijo especial, un hijo con limitaciones, con defectos, fuimos parte de esos compromisos, de esas equivocaciones de ese ser, y por eso hoy nos toca ayudarles. Ayudarle es una oportunidad para que todos, unidos, podamos levantarnos de las caídas, de los compromisos, de las equivocaciones del ayer, donde nosotros todos, por solidaridad, debemos ayudarnos unos a otros a levantarnos, a seguir el camino, a trascender. Evitemos el egoísmo, evitemos el orgullo de sentirnos que somos más que otros. No, tenemos experiencias diferentes, que es otra cosa, ¿no? Tenemos experiencias diferentes, pero todos somos hijos de un mismo Dios. Así no lo sintamos mucho, no lo sentimos. Pues ¿cómo voy a ser igual a hijo del mismo Dios, a ese pordiosero, ese criminal? Ellos están viviendo un momento evolutivo, una experiencia evolutiva. No me da derecho a mí ni a tratarlos mal, ni a humillarlos, ni discriminarlos, porque estoy fallando ante la ley. Esta segunda parte del programa nos permite llegar a varias conclusiones. Primero, la necesidad de educarnos, de concientizarnos de la diferencia entre personalidad e inmortalidad, ¿no? Porque es el orgullo lo que nos hace dar más importancia a la supuesta sangre, a la raza, a la posición. Y son los apegos que sufrimos después de dejar el cuerpo físico. Cuando llegamos a la inmensidad del mundo espiritual y nos damos cuenta que los títulos académicos, los apellidos, las posiciones sociales y mucho menos el color de piel son realmente importantes, que fue la enseñanza del Maestro Jesús. Y segundo, la transitoriedad de la vida, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en esta vida para tener ese reino de los cielos, que psicológicamente era el estado de paz,
porque no son lugares circunscritos en la tierra, sino son estados de conciencia. En esta primera parte, entonces, vamos concluyendo e invitamos a todos los radioescuchas a que formulen, a que nos hagan sus preguntas a nuestro programa, invitándolos a que manifiesten todas sus inquietudes, abriendo ya el espacio al siguiente número. 656-5252. Estamos aquí en el programa Luces para el Alma. Vamos a un corte comercial. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, seguimos en el programa Luces para el Alma. Este programa dirigido con el sentido de buscar una espiritualidad, un sentimiento de amor entre todos nosotros. Bajo la inspiración de la propuesta espírita, doctrina codificada por el maestro Allan Kardec. ¿Tenemos una pregunta al aire? Bueno, vamos a esperar la pregunta que no entra bien, pero seguimos. Hay la pregunta, ¿con quién hablamos? Bueno, hablo con Rubén Hernández. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Gracias, ¿Cuál es tu Dios. pregunta? ¿Cómo puede eso, a través de la reencarnación, ayudar al ser humano a superar la discriminación? ¿Cómo podemos superar la discriminación a través de la creencia de la reencarnación? Es la pregunta de Rubén. Es así, tenemos que, al entender y saber realmente lo que es la reencarnación, que todos somos iguales, que tenemos la misma oportunidad de vivir experiencias diversas, porque Dios no prefiere a nadie, no tiene preferencia con nadie. Dios nos crea a todos iguales, nos ama a todos por igual. No hizo ricos ni pobres, ni negros, ni blancos, ni amarillos, no, nada de eso. Todo eso es parte del proceso evolutivo que nosotros mismos, con nuestro libre albedrío, hemos usado o abusado de las leyes divinas y de nuestro poder, de nuestro dinero, nuestros recursos. Y es el resultado de todas estas diferencias sociales y económicas. No son producto de Dios, son los abusos del mismo ser humano. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? Buenas. Buenas, ¿con quién hablo? Con Lorena. Lorena, sí, ¿qué pregunta? Gracias. Yo quería saber cuántas veces debo reencarnar. ¿Cuántas veces debe uno reencarnar? No hay un límite determinado. Gracias, Lorena, por esa pregunta. No hay un límite determinado. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestra voluntad y de nuestro desarrollo espiritual. La persona que más se dedica a lo malo, a los vicios, a las pasiones, más necesita reencarnar para liberarse y limpiar su alma de esas tendencias y de esa inferioridad, de esas impurezas que tiene el alma. Las personas que se dedican al bien, a servir, trabajan para liberarse del orgullo, del egoísmo, todas esas personas necesitan menos reencarnaciones porque van avanzando mucho más. No hay un número determinado, depende del aprovechamiento de nosotros los espíritus en la vivencia de las leyes divinas. ¿Tenemos otra pregunta? Gracias, buenos días. Mi nombre es Carlos Peña. Yo quiero felicitarlos por el programa porque es bastante ilustrativo. Gracias. Yo tengo en particular una inquietud. Yo tengo un hijo que viene, no entiendo, de pequeño siempre ha tenido una particular predisposición hacia las personas de color
y yo quisiera, he intentado todos los medios, hablarle, ¿cómo educa uno un hijo para que no esté dispuesto a discriminar a los otros, ¿no? ¿Cómo espiritualmente uno puede ayudarle, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, el proceso es de educación. Tenemos que educar en el sentido de que todos somos iguales y que todos somos hijos de Dios. Y que todos valemos mucho ante Dios. Que esa persona que tiene hoy una raza diferente, una experiencia diferente, es una persona que está aprendiendo también de esa vida, y que nosotros, por el hecho de la reencarnación, podemos vivir esa misma experiencia o ya la vivimos. Entonces es importante que a los niños, nuestros hijos, le eduquemos una forma de que valoren, respeten al prójimo y amen la vida, porque todos hacemos parte de la misma existencia. Todos somos seres humanos, todos tenemos un corazón, todos tenemos a alguien que nos ama, alguien que amamos. Todos, desde el punto de vista espiritual, somos iguales. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Ariel Cuadro Escobar. Darío. Ariel. Sí, Ariel. Aquellas personas que sufren por la discriminación, sufren esta situación por la ley de causa y efecto. Sí, claro que sí. Sí, son la mayoría de las veces. Otro es por la mala educación que hay. A veces educamos a nuestros hijos en el hogar, padres que somos muy orgullosos y no estamos educados y le enviamos esa información a nuestros seres queridos. Entonces se crea un ambiente también de mucha discriminación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender de que aquel que, como dijo Jesús, por espada muere, porque espada mata, por espada muere. Es decir, la ley de causa y efecto. Si uno no quiere que nadie lo discrimine a uno, porque tenemos defectos o porque no somos tan capaces como otros, para que nadie nos discrimine, nosotros no discriminar a nadie y respetar que somos diferentes, somos personas diferentes. Entonces eso es lo que hay que educar a todos nuestros hijos, a nuestros seres familiares, que aún sintamos un rechazo, aunque hay casos, se ha comprobado a personas que le han hecho regresión de memoria y recuerdan de vidas pasadas que esas fobias hacia determinadas, por ejemplo, yo conocí un caso de una persona que tenía fobia hacia los orientales, hacia los chinos, japoneses, se desmayaba cuando estaba cerca de una persona de ese tipo, ¿no? Asiáticos, sí. Y le hicieron una ayuda psicológica, un especialista, y encontró que había tenido una experiencia de tortura, de muerte durante la guerra, allá en estos países, y entonces hoy, al reencarnar, al tener esta existencia, sentía una fobia, un rechazo, y gracias a la ayuda psicológica que recibió, pudo manejar y superar ese trance que le estaba haciendo la vida muy, muy difícil, ¿no? Entonces pueden ser herencias de vidas pasadas. Vamos entonces a ir concluyendo y cerrando este programa del día de hoy, ¿no? En la propuesta espírita, para ir sintetizando, nos enseña la importancia de educarnos, autoeducarnos y educar a las presentes y futuras generaciones sobre la inmortalidad del alma, sobre la importancia de educarnos frente al orgullo, ¿no? No es la raza, no es la personalidad. Hay que plantear a los hijos la visión de la inmortalidad como el resultado de nuestros comportamientos y de esa ley divina expresada por Jesús, del respeto a las diferencias, del respeto a los conflictos de cada quien, porque cada quien tiene oportunidad y derecho a su evolución. Quiere decir que uno cuando ve la vida de esta forma, ve son bendiciones y no ve diferencias. Ve hermanos, no ve enemigos. Ve a Jesús vivo, libre de los dogmas religiosos, a un Jesús que nos invita constantemente a elaborar, a educar a nuestros hijos y a uno mismo en los sentimientos de fraternidad, de ser solidarios, ¿no? Porque el hombre solidario, como dice Juana de Ángelis, nunca está solitario. Y sobre todo a identificar nuestro papel en la sociedad. ¿Cómo podemos aportar a que sea una sociedad más inclusiva, más solidaria, más espiritual, donde los seres humanos se respeten por lo que valen y no por lo que transitoriamente tienen o desarrollan?
Así es. Vemos por eso ahí, Dios nos trata todo por igual, en todas las razas, en todos los pueblos, ha venido espíritus superiores a darnos ejemplo de verdadera moral. Nelson Mandela. ¿Quién nos respeta a Nelson Mandela? Por sus características de espiritualidad, de un buen ejemplo de vida. Tenemos también a la Madre Teresa de Calcuta, a Gandhi en la India, ¿sí? Y así sería largo de enumerar todos los ejemplos. Martin Luther King en los Estados Unidos, ¿sí? Espíritus, personas en las distintas razas que han dado una demostración de verdadera espiritualidad, donde el espíritu supera las condiciones corporales. Damos muchas gracias por este momento, por su sintonía. Esperamos que sigan en este programa que es de ustedes, Luces para el Alma, todos los sábados, aquí en esta emisora Radio Vigía de Todelar, a las 12 en punto, para que así puedan estar en sintonía con nosotros y compartir este momento de enriquecimiento espiritual. Muchísimas gracias por su sintonía. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.